Joaquín, bueno, sabemos que ahorita andamos aquí en la laguna viendo la situación previa a la elección que tenemos en el estado de Coahuila. Posiblemente también te interesa ver el lado en el estado de Durango, donde también hay elecciones para municipios. ¿Cómo se ve ahorita la situación a nivel nacional, a nivel estatal, en cada uno de los municipios donde se han visitado, donde están teniendo presencia como socialdemocracia? ¿Cómo se ve ahorita el panorama respecto a lo que ha sido la política tradicional en México? Bueno, nosotros, como bien sabrás, en 2009 fue una elección en donde una vez más los partidos de antaño pues hicieron toda una operación pues al viejo estilo, al de comprar votos, al de el clientelismo. Sin embargo, nosotros nos reagrupamos, los presidentes y expresidentes estatales del Socialdemócrata, para conformarnos nuevamente, pero a través de la construcción de un partido federado, cuyo surgimiento es de la base social hacia los liderazgos locales y constituir una dirigencia nacional. ¿Por qué el esfuerzo de constituir un partido político nacional? Porque hay casi 70 millones de electores, de los cuales 30 millones no votan por ninguna de las opciones políticas, llámense partidos políticos, que existen el día de hoy. Porque no se sienten identificados, no se sienten representados, se sienten a disgusto con las políticas públicas, con las iniciativas de ley que presentan o la forma en la que gobiernan. Eso significa que en este país somos gobernados por candidatos o por gobernantes que llegan al poder sin tener la mayoría. Para tener la mayoría necesitas tener el 50% más uno de la gente que puede votar. No hay ningún gobernante que tenga ese porcentaje. Es como una palabra. Joaquín, una pregunta que, bueno, para mí es interesante, es fundamental saber el punto de vista de quienes hacen la política en México. ¿Hasta dónde abona esto el hecho de que nos hemos acostumbrado en México a que el día de la elección posiblemente vayamos a emitir un voto por quien sea, lo echamos a la urna y nos olvidamos del asunto hasta que otra vez vuelve a haber elecciones? Y a lo mejor, ¿Por qué lo abrieron? pues siguiendo el esquema que sigue, que está proponiendo el IFE, de que mira, revisa las propuestas y vota por el partido que elijas, pero nunca nos dicen, fíjate qué es lo que están haciendo a lo largo de todo su encargo, fíjate qué es lo que consiguen como políticos, fíjate qué es lo que nos están dejando de pasivos como políticos. ¿Hasta dónde afecta esa situación a ustedes como esta propuesta, esta reagrupación que están haciendo de la socialdemocracia? ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo solucionar ese problema que para mí es fundamental en el problema político que tenemos en México? Bueno, nosotros lo que hemos observado a lo largo de varios años en la política y lo que estamos ahorita palpando en todos los estados y municipios, comunidades, es que llegan a gobernarnos las figuras políticas que, aunque no tengan una trayectoria de trabajo con la comunidad, de ser gente de a pie, gente que toque puertas, gente que haga gestión social, muchos de ellos son gobernantes sin haber pasado por todo esto. Eso los lleva a que no hay quien les exija, no hay cercanía con la ciudadanía. Si nosotros encumbramos a líderes que tengan el contacto con la gente, que tengan trabajo con la gente, gestión social con la gente, va a ser un candidato cercano a la gente, un candidato que cuando llegue a gobernar no se puede desvincular de su gente. ¿Por qué? Porque viene de todo un trabajo, tiene una trayectoria con la ciudadanía. ¿Sabe cuáles son los problemas? Sabe cuáles son los problemas. Él viene de una familia con esos problemas y él va a ser una persona que viva de cerca los problemas de la gente. Si nosotros logramos constituir eso, pero no solamente en tiempos de elección,
Un partido político es un trabajo permanente, no un trabajo solo de temporadas de elecciones. ¿Cómo lo podemos garantizar? Pues a través de la construcción de un partido que parta de la base social. Si en esta comunidad, si en este municipio vemos 300, 500, 1000, 2000 personas interesadas en cómo nos van a gobernar, de ahí van surgiendo esos liderazgos y de ahí se le puede exigir al que está haciendo política, al que nos está representando, aun cuando no tenga un cargo de elección popular, desde ahí estamos encumbrando un candidato responsable, cercano, un candidato al que cuando llegue a un cargo de elección popular se le pueda exigir. De lo contrario, si no conoces al candidato, si jamás el candidato ha estado de cerca, solamente te va a pedir el voto, ¿cómo le vas a exigir? Entonces, no nos acordamos ni de la cara. Así es. Entonces, ¿por qué los partidos políticos tienen una pésima imagen ante la opinión pública? Pues porque solamente son un manejo de intereses de unos cuantos. Tenemos que transformar la política a partidos políticos que realmente surjan de la base social. Eso es lo que proponemos como socialdemócratas. Okay. El PRI tiene un trabajo que es constante. O sea, ellos trabajan constantemente, pero con la mira puesta en el siguiente proceso electoral. ¿Sí? Caso concreto aquí en Coahuila, donde vimos a un Miguel Riquelme, que siendo subsecretario de Desarrollo Regional lo pasan a una Secretaría de Gobierno a nivel estado, lo pasan para agarrar poder, para tener poder, lo pasan a una Secretaría de Desarrollo Social para poder administrar los recursos del estado y finalmente lo vienen a presentar como candidato para la ciudad de Torreón. No sé si lo sepas, Torreón es un bastión que es muy peleado. Ya tuvimos administraciones panistas, ya tuvimos administraciones priistas, y ese es el trofeo en el estado. El que gana Torreón es el que demuestra tener la joya de la corona. Así es. Entonces, tiene una preparación de años con Miguel Riquelme y lo presentan. El PAN hace una labor que es tranquila, a lo mejor prácticamente deja de funcionar durante el periodo que no hay elecciones. Y 6 meses antes del proceso electoral se ponen y sacan a lo mejor temas que puedan ser interesantes, pero que lo sacan con un propósito electoral. Sin más ni más, el tema de la deuda, de la megadeuda de Coahuila, se saca o lo dan a conocer en medio del proceso en el que se iba a renovar la gubernatura del estado. ¿Sí? Entonces, es un manejo que se le da a un tema fundamental para los coahuilenses, pero con un fin electoral. ¿Cómo lo ven ustedes eso? O sea, ¿cómo corregir para hacer que el ciudadano en realidad conozca esos temas o vea cuáles son esas situaciones y los evalúe para que a la siguiente elección pueda castigar tanto una acción mal hecha como fue la deuda, o una acción que presuntamente es buena con un fin electoral? Vamos, ¿cómo le podemos exigir a los partidos de que dejen de ver por su próximo candidato y vean por el ciudadano que cada vez que abre la puerta de su casa se topa con baches, con las luminarias apagadas, con un mal servicio de transporte público, con malos servicios en todo? Claro. Sí, nosotros como socialdemócratas vemos de suma importancia la participación de la ciudadanía. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Somos un partido de ideas. Y las ideas que tenemos y lo que nosotros vemos como mecanismo fundamental para que esto no suceda es impulsar una política pública de transparencia y rendición de cuentas. No puede ser que después de 20 y tantos años nos demos cuenta que un líder ha acumulado riquezas multimillonarias y ya para qué, ¿no? O sea, después de 20 y tantos años nos damos cuenta, no es posible. Tenemos que ir de la mano con las acciones de gobierno. Tenemos que ir como ciudadanos, conocer
¿cuánto es lo que tenemos de presupuesto y qué se hizo con ese recurso? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados de una política pública deben ser tangibles para la ciudadanía. Si tú tienes 10 millones de pesos para obra pública, ¿qué vas a hacer? Si vas a hacer un monumento, ahí tienes la Estela de Luz que costó 1.200 millones de pesos y que en realidad el costo real eran 600 millones, pero pues ahí fue el mecanismo para quedarse con un dinero, pues entonces y la ciudadanía vengan a verlo y tómense fotos, pues estamos mal. Tenemos que inducir a la gente a que sea participativa a través de la denuncia ciudadana, a través del reagrupamiento, a través ya sea como ciudadano en lo particular o como organización civil o organización política, cualquiera que sea de estas figuras, siempre tengamos clara una cultura de la rendición de cuentas, de la transparencia. De esa manera podemos obtener bajo qué circunstancias socioeconómicas llega un gobernante y cómo sale. Pero no solo eso, también podemos ver cuánto entra al erario, cuánto entra a un gobierno municipal, estatal y qué se está haciendo con ello. Pero ese es un trabajo, es una labor que hoy debemos desempeñar los partidos políticos, orientar a la gente en torno a eso, no solo en los periodos de elección, sino que de manera permanente. Debe haber informes de los gobernantes, debe de haber informes de los cargos de elección popular, pero no ir a decir yo nada más hice esto, yo hice lo otro, no, es decir, hicimos una revisión de esto, hicimos una revisión de eso, porque es el papel que le toca a los diputados. Claro. Y a los gobernantes, es decir, hay este fondo para tales programas y este dinero se empleó de esta manera para esto. Y entonces hacer ese proceso, ese programa de transparencia y rendición de cuentas. Creo que ahí se fundamenta mucho, en donde puede participar mucho la ciudadanía. Ahora, bien dices la rendición de cuentas de lo que ya se hizo. Sí. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que se modificara el esquema político que tenemos para poder permitirle al ciudadano común opinar respecto a una propuesta de obra? O sea, ejemplo, en Torreón tenemos una plaza mayor recién construida que costó la parte que está ya terminada costó 720 millones de pesos, que fueron hechos a base de préstamos. Es una plaza pues, que va a servir para muchas cosas, pero va a ser útil únicamente para los que vayan. Claro. Tenemos un déficit en el pavimento que acaba de decir el director de Obras Públicas que se necesitarían más de 500 millones de pesos para poderlo solucionar. Pero entonces, ahí yo creo que si le preguntamos a los ciudadanos si hubiéramos preferido buen pavimento a una plaza mayor, yo creo que muchos nos hubiéramos ido por el pavimento. Ahí, ¿ustedes estarían a favor de establecer los mecanismos que permitan que la decisión de gobierno tenga que tomar en cuenta la opinión del ciudadano? Desde luego, de hecho eso lo hemos impulsado en estados como el caso de Yucatán. En el caso de Yucatán, seguramente habrás escuchado y si ves por ahí algunas de las notas, varios de los partidos políticos, sobre todo de izquierda, centro izquierda, estuvimos a favor de que antes de que se tome la decisión de hacer una obra, se licite una obra, tenga participación un consejo ciudadano conformado por especialistas en la materia como son académicos, investigadores, constructores, etcétera, y a través de las cámaras, porque las cámaras concentran a los especialistas en cada tema, ya sea de vivienda, ya sea de obra pública, obra civil, etcétera. Si las decisiones de gobierno son tomadas tomando en cuenta la opinión de estos organismos, ya sea ciudadanos o cámaras empresariales, etcétera,
entonces no va a haber descontento social y estarán sujetos al escrutinio de la opinión pública. Eso se está haciendo ahorita, por ejemplo, por ponerte un ejemplo en el caso de Yucatán. No hay obras que se hagan ya solamente por decisión gubernamental. Nosotros queremos impulsar esto en todo el país. Queremos que aquí en Torreón, aquí en el estado de Coahuila, en Durango, antes de tomar la decisión de una obra pública, se tome en consideración la opinión técnica de las cámaras y de los consejos ciudadanos. Pues bien, se están reorganizando ahorita para retomar o para recuperar el registro nacional. ¿Cómo está esto? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Bueno, procedimiento y tiempos. Nosotros primero nos organizamos como asociación civil, hicimos una asamblea nacional para nombrar una directiva emanada de la decisión de 29 presidentes y expresidentes estatales, en la que un servidor quedó como presidente nacional de dicha organización. De ahí, de acuerdo con la ley electoral federal y el reglamento emitido por el IFE, del 7 al 31 de enero de este año, fue el periodo para presentar la manifestación formal de las organizaciones constituidas para poder solicitar su registro como partido político nacional. Eso se llama manifestación formal de constituirse como partido político nacional. En este momento estamos en espera de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos emita un dictamen con base en la documentación entregada para que nos apruebe la documentación y podamos iniciar nuestro programa de afiliación y el desarrollo de asambleas. Entre los requisitos, el IFE te pide cuál es el mecanismo que vas a llevar para constituirte partido. Uno es asambleas distritales con más de 300 personas cada una, son 200 asambleas distritales, son distritos electorales federales. Y la otra es a través de las asambleas estatales, con más de 3,000 afiliados por entidad federativa, son 20. Nosotros optamos por ir por las 20 asambleas estatales. Asimismo, te solicita tengas por lo menos 220,000 afiliados en todo el país. Y tienes un periodo a partir de que se te notifica que puedes iniciar tus trabajos para cumplir con los requisitos hasta el mes de enero de 2014, en donde tú entregas tu documentación, que entre otras es 3 documentos que se denominan Declaración de Principios, Programa de Acción y tus estatutos. Hacer tu Asamblea Nacional donde nombres ya tu directiva nacional, y todo ello siempre está presente en IFE y un notario público, y toda esa documentación se integra y se le hace entrega al Instituto Federal Electoral, quien nombra una comisión conformada por 3 consejeros electorales, y tienen 60 días a partir de la entrega de tu documentación para emitir alguna observación o, en su caso, el fallo para ver la procedencia o no de tu registro como partido político nacional. Aquí en Coahuila lo van a hacer. ¿Desde cuándo lo van a hacer? Nosotros estamos evaluando si podríamos llevar a cabo la asamblea entre el mes de... Yo creo que del mes de abril, para no interferir con el proceso de campañas y demás. Entonces, pues preferimos hacerlo antes a que se nos vaya el tiempo. Hay una percepción de los ciudadanos respecto a los partidos nuevos. Usualmente se da por asentado de que los partidos nuevos buscan las prerrogativas de ley, que buscan, pues como sucedió con el Basterra, tener una fuerza con la cual poder negociar con otros partidos políticos. ¿Cuál es la postura del PSD a ese respecto? Bueno, como partido político nuevo no puedes hacer una coalición, la ley te lo prohíbe. Lo que tú puedes hacer son en determinado momento candidaturas comunes. Sin embargo, los votos que cuentan son los que tenga cada partido. Eso pues te da la garantía de que tienes que hacer el trabajo, de que tienes que tener la representatividad.
Dos, las prerrogativas de financiamiento público. Hay un presupuesto que el Congreso emite para el IFE y para una bolsa para partidos políticos. Esta no se incrementa si hay nuevos partidos. Esa misma bolsa se redistribuye entre los partidos con registro. Entonces no le cuesta más al ciudadano. Por otra parte, las prerrogativas de financiamiento público que se le dan a los partidos de nueva creación, comparado con nosotros, pues es muy reducido. Se estima que sean 270 millones de pesos para un partido político nuevo. Anuales. Sí, al año, lo cual si tú lo divides entre 12, pues te va a dar alrededor de 22, 23 millones de pesos al mes, por decir algo, que no es así, porque tienes mucho menos, pero eso lo divides entre 32 entidades federativas y ya se pulverizó, ya te dio como 500,000 pesos. Y si lo divides entre los municipios y los comités y lo divides entre el trabajo, nada más en gasto de gasolina, llamadas telefónicas, renta de oficina, etcétera, etcétera, pues vas a ver que no es un negocio. Un partido político no es un negocio. Y más allá del negocio, el PSD busca ser una opción política real. Así es. Nosotros buscamos tener representación en las 32 entidades federativas. Actualmente tenemos en 29. En algunas constituidos como partidos locales, en otras como organización social. Queremos alcanzar por lo menos un diputado en cada entidad federativa. Actualmente, por ejemplo, en el caso de Coahuila, pues se tiene un diputado, se tienen regidores. En el caso de Morelos hay 2 diputados, 2 alcaldes, algunos regidores. En el caso de Chiapas, en el caso de Oaxaca, en donde buscamos ser fracción parlamentaria en cada entidad federativa. Rumbo al 2015, nosotros pretendemos alcanzar una fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados. Ya por último, Joaquín, hay muchos partidos socialdemócratas a lo largo y ancho del mundo, en el mundo. ¿Siguen la misma tendencia, la misma postura de los otros partidos socialdemócratas que hay en otros países? Sin duda alguna, el Partido Socialdemócrata Alemán, que fue de los, digamos, primeros en llevar la ideología o la expresión ideológica socialdemócrata, pues han sido exitosos, son cabeza en Europa. En el caso de Chile, la socialdemocracia ha llegado a cubrir un rezago que habían tenido gobiernos anteriores, que habían sido de derecha, que habían sido dictaduras. En el caso, por ejemplo, de Suecia, en el caso de Francia, varios países que han sido gobernados por la socialdemocracia y que han funcionado. En México nosotros creemos que la socialdemocracia es una forma moderna de gobernar para nuestro país, en la que tenemos que visualizar que la empresa es la que genera los empleos. La izquierda es muy reticente al empresario. La socialdemocracia no, nosotros no somos una fuerza política confrontativa. Nosotros somos una fuerza política que queremos sí impulsar y fortalecer a los empresarios para que generen el empleo, pero con un sentido social. Es decir, tenemos que buscar cómo puede el Estado regular la distribución de la riqueza de tal forma que podamos cubrir el rezago que hay en cuanto a educación, salud y, por qué no decirlo, satisfactores secundarios que todo ciudadano moderno requiere. Hoy en día, aunque vivas en un pueblito, aunque vivas en una choza, es gente que ya trae un celular, que ya está en la modernidad. Debemos generar condiciones de equidad, de igualdad, para que entonces podamos crecer de manera equilibrada, democrática, en un país que ya tiene todos los elementos para hacerlo. Solamente hay que buscar ese equilibrio y esa forma de gobernar que es la socialdemocracia. Y te voy a poner un ejemplo. Marcelo Ebrard en el Distrito Federal
es un socialdemócrata, aunque sea esté en un país, en un partido de izquierda, perdón. Es un socialdemócrata porque está impulsando la empresa, la iniciativa privada y está generando desarrollo social. Y hay muchos, hay muchos, quizá Mancera sea un socialdemócrata, quizá hay algunos gobernantes que están tendiendo mucho a la socialdemocracia. Muchos partidos ya se están denominando socialdemócratas. En el partido Movimiento Ciudadano se define como un partido socialdemócrata, ¿cierto? Sí, en días pasados estuvimos en Oaxaca. Ellos no se definen como un partido de izquierda. Por eso Se definen como un partido socialdemócrata. En los estatutos del Movimiento Ciudadano. Así es, en días pasados estuvimos en Oaxaca, tuvimos oportunidad de tener un acercamiento ahí para ver unos temas con el secretario general de gobierno, Jesús Martínez Álvarez, expriista y uno de los fundadores del Movimiento Ciudadano, que fueron de los impulsores de la socialdemocracia, Movimiento Ciudadano. Y digo, quizá no se ha socializado mucho como tal, pero bueno, eso nos indica que muchos partidos, los propios priistas se han ya en su Asamblea Nacional del Estado de México, no recuerdo, hace 2 asambleas nacionales, también se han denominado con visos de socialdemócratas. Sí. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Cuál es la conclusión? Que tenemos que irnos por esa ruta. Nosotros queremos impulsar esa ideología. Gracias. No, gracias a ti.